no procede reconocerlo como asimilado fuera de ordenación. Y en caso de que las actuaciones coordinadas para la prestación de servicio entre varias viviendas, la resolución tendrá que hablar específicamente de cada una de las edificaciones. Y si la resolución es denegatoria, tendrá que explicar por qué. Y decir expresamente que la edificación no se puede utilizar. Luego ya los asentamientos, aquí no vamos a entrar tan en detalle porque una vez reconocidos los asentamientos por el plan general, el desarrollo de los asentamientos ya se parece más al desarrollo normal de una unidad de ejecución en suelo urbano no consolidado o en suelo urbanizable. Entonces, una vez incluido dentro de un ámbito de asentamiento, entra más en el trámite habitual del urbanismo, ¿no? El criterio para incorporar como suelo urbano no consolidado se saca de la LOA, del artículo 45.1b, y dicen que ya estén consolidados al menos en las 2/3 partes del espacio apto para la edificación, según la ordenación que el planeamiento general proponga, e integrado en la malla urbana, en condiciones de conectar los servicios urbanísticos básicos. O sea, que tenga un grado de consolidación ya importante y que sea posible conectar los servicios, básicamente. Los que no tengan ese grado de consolidación, que la cantidad de viviendas existentes, de edificaciones existentes sea más baja, pero se encuentre cerca de los núcleos urbanos, podrá incorporarse como suelo urbanizable. Suelo urbanizable es como un paso menos del suelo urbano no consolidado. Y excepcionalmente, bajo una serie de condiciones, se podrá incorporar suelos desvinculados de los núcleos urbanos y con bajo grado de consolidación, o sea, islas de suelo totalmente separadas de los núcleos y con un bajo grado de consolidación, pues si el plan general lo considera adecuado incorporarlo, pues podrá hacerlo bajo una serie de condiciones. Como decía antes, una vez reconocido en el PGO, el desarrollo de estos suelos se llevará a cabo conforme a la legislación urbanística de planeamiento y de gestión, siempre con una determinadas excepciones y particularidades. Por ejemplo, hoy he recibido yo una modificación de la LOA, que también entrará en vigor pronto, y por ejemplo, para este tipo de suelos que se reconozcan como asentamientos, si la densidad es inferior a 15 viviendas por hectárea, que casi todo será así, no tienen que reservar suelo para VPO. Es lógico, ¿no? Meter viviendas de VPO en estos asentamientos no tiene mucho sentido. Pues igual que esa, hay una serie de excepciones y de particularidades, pero básicamente el procedimiento de desarrollo del suelo es similar al de un suelo urbanizable cualquiera. Los suelos urbanizables se desarrollan, hay 3 sistemas de desarrollo, no vamos a entrar mucho ahora en ellos, pero son compensación, cooperación y expropiación. Compensación, la iniciativa es de los propietarios del suelo. En la cooperación, la iniciativa es municipal, y en la expropiación todavía más, también municipal, ¿no? Pues el decreto dice que procederá el sistema de compensación si lo solicitan los titulares de los terrenos y se constituyan las garantías para la ejecución de las obras. O sea, cuando los propietarios mayoritarios del asentamiento pongan interés en llevar a cabo el desarrollo del asentamiento. Si no, pues procederá el sistema de cooperación. En la cooperación y en la compensación todos los gastos los pagan los propietarios del suelo. La diferencia es que en la cooperación el ayuntamiento no tiene que esperar a que haya una mayoría de propietarios. Puede iniciar el sistema cuando lo cree conveniente. Luego los propietarios costearán la obra de urbanización y las conexiones con las infraestructuras, como pasa en cualquier suelo urbanizable o urbano no consolidado. Y tras la recepción de las obras de urbanización, o sea, cuando ya todas las obras de urbanización estén completas y correctas según el criterio del ayuntamiento, se legalizarían las edificaciones existentes, ya aplicando una normativa
específica de suelo urbano que se haya pensado para ese ámbito en concreto. Se parecerá ya más a una urbanización de edificaciones aisladas, tipo Sierra Gorda y tal, que al suelo no urbanizable, ¿no? Igualmente que ocurre en los suelos urbanizables, pues los propietarios habrán de participar en el mantenimiento de las obras de urbanización y de la infraestructura. Y luego, por último, el ámbito rural y diseminado, esto vamos a hablar un poco porque hay muy pocos casos, por lo menos aquí en Coín, incluso en Cártama. El plan general lo definirá. Son aquellos que no tienen una estructura urbana definida, o sea, no hay calles claramente trazadas, no están desvinculados de los núcleos de población, etcétera. Y su origen viene por una actividad agropecuaria o del medio rural, ¿no? Básicamente eso, los cortijos. Lo que sí pasa es que sigue viviendo gente allí y tiene una cierta actividad, pues bueno, hay que acabar de dotarla de unos servicios y dotaciones, pues porque lo están demandando, ¿no? Pues los cortijos y las cortijadas, básicamente, este tipo de ámbito. Siguen siendo solo no urbanizables, aquí ya no pasa como en los asentamientos, que acabarán siendo solo urbanos, aquí se mantienen como no urbanizables, y la intención es que los PGO lo conserven, protejan y mejoren. O sea, es algo que se trata de preservar con las características que tiene, no convertirlo en una urbanización más, ¿no? Conservar las tipologías que existan, etcétera, ¿no? No se permitirá la implantación de viarios e infraestructuras propias de ámbito urbano. No se trata de convertir aquello en un trozo de ciudad, ¿no? Y la forma de ejecutar la obra de urbanización pues será por obras públicas ordinarias, que es otro sistema que recoge la ley, costeada por aquellos que se beneficien de las mejoras. Y nada más. Esto es un poco el decreto y las preguntas que tengáis pues intentaremos solucionar. Bueno, muchas gracias Javier por tu exposición. Pedro, ¿quieres añadir algo más o pasamos directamente a las preguntas? Sí, vale, muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a lo que sería la segunda parte. Vamos a tratar de que todo aquello que nos acaba de explicar Javier, bueno, un poquito vamos a tratar de que cada uno de nosotros pueda haber sacado alguna conclusión, evidentemente, o sea, no es Javier el responsable de esto, a veces está escrito, a veces es en un tono un tanto plumbio, y bueno, también yo creo que a cada uno le interesaría saber cuál es la situación en la que se encuentra su casa. Más o menos la conclusión que se puede sacar que aquí no va a haber un café para todos, ¿no? Es decir, aquí habrá que hacer un estudio pormenorizado de cada caso. Yo, en cierta forma, si me permites un poco la interpretación, no sé, yo me estabas contando todo eso, yo estaba tomando nota de algunas cosas. Saco como conclusión que primero que decías que el silencio juega a favor de la administración, es decir, cuando no se responde en 6 meses, se considera que es desestimatorio. Es decir, eso sí que me ha parecido algo, no sé si lo he sacado correctamente de tus palabras, pero es así, ¿verdad? O sea que cuando hay silencio administrativo, en este caso, juega a favor de la administración. Para el caso de la declaración de asimilación afuera de ordenación, sí. Está expresamente recogido en el decreto y lo que no implica que se pueda volver a solicitar o se pueda reclamar que el trámite, cualquier problema que haya tenido el trámite, pero en principio si a los 6 meses no se contesta, no se estima. No se estima. Bueno, entonces, a partir de ahora, pues se abre el turno de palabras. Todas aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta, que levanten la mano, les voy a pedir por favor que cuando cada uno formule su pregunta según el orden que vamos a establecer ahora, es decir, según el orden en el que me lo vayáis diciendo, que me digáis quién quiere que le responda su pregunta. Turno de preguntas. Venga, yo mismo. Vale. Paco.
¿Alguien más? ¿Más preguntas? Sí. ¿Tu nombre? José. ¿No hay más preguntas? De momento, o es que no va a haber más preguntas. Yo comprendo que el fútbol tira mucho también, ¿no? Bueno, a ver, empieza por favor, Paco. ¿Esto funciona? Sí, funciona. Buenas noches. ¿Cómo se llama usted, por favor? Pedro Vázquez. Pedro Vázquez. ¿Usted es político pertenece a la burocracia? Técnico. Burócrata. Bien, entonces... Bueno. Funcionario. Entonces, no. Yo creía que usted era político. Porque ahí quien tiene que ver es un político. Porque usted le ha mandado para que le peguemos a usted las tortas. Pero al no estar político, pues la verdad es que poco se puede decir aquí. Y por una razón. No se puede ir en contra de la naturaleza de los hechos. Y me explico. El Palacio de San Telmo, por decreto, no puede decir que el riego de Alquivir pase por otro lado. Eso sería una locura. Y la metáfora la digo porque si los hechos, que son que las casas ya están hechas, ¿cómo van ustedes a sacar una ley para aplicar a las casas? Eso es invertir el proceso. Antes de que se hagan las casas, ustedes ponen los medios para que esas casas no se hagan. Ahora, los hechos están consumados. Y ahora cogemos a uno que pasa por el pasillo y le decimos, siéntate ahí y llame una orden y me urbaniza todo el suelo urbanizable con un mapa por delante. Pero, ¿en qué cabeza cabe eso? Es que eso, vamos, eso es inexplicable. Los políticos están para servir al pueblo, no para que sean nosotros los servidores de los políticos. La oración se ha convertido en pasiva. Los servidores se convierten en servidos. Pues que siga la fiesta. Es que la indignación que uno tiene es la impotencia ante todo ese galimatía de leyes, ¿pero a qué viene eso? Si eso es papel mojado. La democracia es papel mojado. Paco, perdona. No, es que estoy indignado. No, sí, no hace falta que lo diga. se ve. Pero que te quiero decir, la pregunta, por favor. La pregunta es muy clave. Eso no vale absolutamente para nada, eso es papel mojado. Porque también la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a un puesto de trabajo y a una casa digna. Tararí que te vi. 5 millones de parados. ¿Qué derecho nos asiste a los ciudadanos? Ninguno. Pues por eso digo que eso es papel mojado. Eso no vale absolutamente para nada. Ahora, para controlar a los ciudadanos, por supuesto, para eso está la burocracia. Control total del individuo por el Estado. Hay que controlar al personal, que el personal no se desmarque. Venga, hombre. Os lo digo, aquí hay que espabilar, ¿eh? Bueno. Aquí hay que espabilar. Vamos a ver. Y si nos parten la cara, que nos las partan. Y yo voy a ir el primero. Bueno, Paco, vale. Yo te deduzco entonces que es una reflexión por parte de uno de los integrantes hoy de esta macro reunión. La palabra para Pepe Cantos, por favor. Sí, buenas noches. La verdad es que creo que hay más de un canasto de tomate guardado y no se va a poder utilizar. Pero voy a hacer un comentario, pero voy a plantear primero la pregunta. La pregunta es para Javier. Y me gustaría que me dijese en qué tanto por ciento todas las medidas que se toman en este decreto, al final, ¿cuánto va a depender de lo técnico, lo medible, y cuánto va a depender de lo político, de la voluntad política en cada pueblo? Es decir, ¿me entiende lo que quiero decir? Vale. Y el comentario es el siguiente.
Yo creo que casi siempre ha habido ley para la construcción, alguna norma. Y si no había normas sería muy antiguamente. Pero casi siempre ha habido normas. Paco, es verdad que lo que ha ocurrido es que muchos nos hemos saltado la ley que había. Bien, pero por buscar culpable, todo el mundo tenemos nuestra parte de culpa, porque aquí nadie es tonto, nadie ha sido tonto cuando se ha comprado una finquita y se ha hecho un almacén de papel y después se ha hecho una vivienda. Sí, nadie es tonto, nadie puede decir, es que me han engañado, tal. Puede haber uno por 1000, uno por 10.000, pero nadie ha sido tonto, nadie ha sido engañado. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido esencialmente? Y es lo que yo me temo que va a ocurrir con este decreto, o que va a seguir ocurriendo. Cuando la Administración, la Junta de Andalucía, pone una ley en vigor, dictamina una ley, una norma, y yo estoy bastante de acuerdo con la norma que hay del suelo, atiende a unos criterios loables, lógicos, viables, que todo el mundo podemos aplaudir. Pero ¿qué ocurre? Que toda norma tiene que tener una persona que vigile, es decir, tiene que haber una vigilancia que se cumpla la norma. ¿Quién ostenta ese cargo de que se cumpla la norma? Y por otra parte, tiene que haber un elemento sancionador, tiene que haber alguien sancionador. Entonces, el problema que aquí se ha dado es que la norma ha salido de un ámbito superior de la Junta de Andalucía, pero sin embargo, el control y la sanción se le ha dejado a los ayuntamientos. Y todo el mundo sabemos perfectamente que el ayuntamiento es el sitio donde más se compra y se vende voluntades, donde más se compra y vende votos, en este sentido político que me refiero. Todo el mundo sabemos a lo que me estoy refiriendo. Es decir, todo el mundo conocemos aquel concepto, aquella idea de las casitas de mayo. No te preocupes, hazla que después te ponga la multa y tiramos para adelante. En fin, ese desmadre que se ha producido, bajo mi punto de vista, es porque se puso una norma más o menos lógica, adecuada, pero se dejó el papel de vigilancia de que se cumpla la ley y el papel sancionador a los agentes, a los protagonistas que no correspondían o que no eran los adecuados. Creo que eso es lo fundamental. Y me gustaría que me contestase a eso, porque me parece que va en la misma línea el decreto, que deja mucho en manos de las voluntades políticas, es decir, de eres amigo mío, te lo voy a permitir, no eres amigo mío, no te lo permito. Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí, en este decreto, hay poco margen de movimiento político, porque más allá de la influencia que pueda tener cada responsable político en la determinación de qué son asentamientos y qué no lo son, pues la presión que pueda hacer o dejar de hacer para que determinado ámbito sea considerado un asentamiento o no, que a lo mejor es lo que puede complicar algo más el procedimiento. Después, una vez determinado qué es aislado, qué es asentamiento, el procedimiento que tiene que seguir cada una de las edificaciones está bastante regulado, está bastante controlado. Cualquier norma, y más en el urbanismo, está sometida a interpretación, siempre hay una interpretación. Pero esto ya está tan particularizado que no hay, ya digo, bueno, esto empezará a surgir casuísticas, las más grandes, pero hay poco margen de movimiento. Y además aquí la iniciativa, en gran parte, sobre todo para la edificación aislada, es del propietario. El ayuntamiento puede instar a la legalización o puede de oficio hacer la declaración de asimilación a fuera de ordenación o de fuera de ordenación de las edificaciones, pero yo como propietario puedo, una vez que sé que mi edificación está considerada como aislada, cumplir lo que dice este decreto, iniciar el trámite y me tienen que contestar. Es cierto que a los 6 meses el silencio es desestimatorio, pero bueno, detrás del trámite administrativo hay más trámites para quien quiera seguir. Entonces, bueno, que no... Esto no regula vivienda de nueva planta, como ha dicho Pedro.
el reglamento de disciplina está ahí, sigue estando ahí. La LOA sigue estando ahí. O sea, la normativa previa sigue estando tal y como estaba. Este decreto viene a poner una solución a la multiplicidad de casos que hay en zonas no urbanizables. Ya digo, el margen de maniobra política, pues eso siempre es una incógnita, pero que yo aquí no veo tanta... Porque se trata de regularizar lo que ya existe, no de permitir o hacer la vista gorda con nuevas edificaciones, ¿no? Sí, yo un poco, en relación a la pregunta, entiendo que no estamos hablando del decreto, sino del ámbito competencial. O sea, la disciplina urbanística es competencia municipal porque así está regulado, con independencia de lo que diga el decreto. El debate puede ser, ¿el ayuntamiento debe tener esa competencia? Bueno, ahora mismo está así regulado y en principio es lo que hay. Lo que sí el decreto, no ya el decreto, sino la modificación de la LOA, la Ley Urbanística, que se ha publicado hoy, establece que el plazo de prescripción, en lugar de 4 años, pasa a ser de 6. Con lo cual, digamos que esto ayuda un poco a que los ayuntamientos tengan más tiempo para actuar y no se produzca la situación de que a lo mejor por falta de medios han pasado esos 4 años y no han podido iniciar los expedientes, y eso sí es algo novedoso. Y en cuanto al tema competencial, pues efectivamente existe ese debate, pero vamos, que lo que quería insistir es que el decreto en este punto no tiene nada que decir. O sea, lógicamente la competencia en disciplina es municipal, como así lo regula la ley urbanística. José, por favor. Pedro, aquí. Buenas noches a todos. Yo quería plantear 2 preguntas y una pequeñísima reflexión. Quizá fuera interesante explicar qué sentido tiene para un propietario que esté en cualquiera de las circunstancias que recoge esta ley el tener o el obtener licencia de ocupación o licencia de habitabilidad. Esa primera cuestión yo creo que sería bueno explicarla. Y luego voy a plantear un caso concreto, que es el mío, que bueno, después de tener una vivienda construida bastante tiempo, cumplido los plazos de los 4 años y todo eso, yo tengo una escritura, además en fin, está el tema legalizado, pero intuyo a la vista de la ley que se está promoviendo el que se opte a una cierta legalización o regularización, independientemente de que ya obtiene todo eso, inclusive ya tiene todos los servicios. Habría que ver qué sentido tiene para un propietario el iniciar un expediente de regularización cuando en realidad no tiene ninguna ventaja, ¿no? Eso ya lo podéis aclarar si hacéis el favor. Y la pequeña reflexión primero es en 2 aspectos. Uno, en la cuestión del silencio administrativo. Yo creo que es un abuso de ley absoluto el que como norma se haya ido tendiendo, a medida que se han ido poniendo leyes en vigor, a que las administraciones se encuentran con la comodidad de que un silencio administrativo taparía los errores técnicos, el esfuerzo por la administración pública de dar respuesta a las situaciones de los ciudadanos, el entrar a analizar los casos, que inclusive hasta la masificación del trabajo permitiría que el silencio administrativo vaya en contra del ciudadano. No, yo creo que la ley debe afectar a los ciudadanos en su cumplimiento, pero las administraciones públicas deberían, dentro de esos plazos, dar una respuesta concreta y técnica de por qué se dice no. Eso del silencio administrativo es una comodidad que desde luego deberíamos erradicar. Y estaba comentando hace un rato que ni siquiera en épocas pasadas existía eso. El silencio administrativo iba a favor del ciudadano. En eso hemos tenido un retroceso fundamental y tenemos que cambiar nuestra mentalidad. La administración está a favor, al servicio del ciudadano, y en todo caso que se genere una situación técnica de igualdad.
Si el ciudadano debe de cumplir las normas y debe dar explicaciones de por qué no las cumple, una administración, al nivel que sea, municipal o autonómica, debe dar una respuesta en plazo y forma, explicar y someterse a los tribunales si se está equivocando. La idea esa, como nos ha explicado amablemente el arquitecto, decir, bueno, después de esto, si usted no está de acuerdo con ese servicio administrativo que le deja a usted totalmente indefenso, tiene usted otros procedimientos legales. Hombre, no podemos estar toda la vida en los tribunales, y los tribunales están llenos de expedientes. Ese camino debemos resolverlo desde un punto de vista lógico, ¿no? Y la otra reflexión es, yo he hecho en falta que en una ley de este tipo, que claramente es una ley que pretende corregir situaciones que, como decía antes otro contertulio, bueno, aquí a nadie se le ha sorprendido en su buena fe, ¿por qué no se acompaña al medio rural de una legislación que permita la vuelta al campo de una manera ordenada y razonada a montones de personas que encontrarían un medio de vida y que permitirían que los campos estuvieran atendidos y ordenados? ¿Por qué siempre tenemos las administraciones la manía de ir corrigiendo lo que no hemos sido capaces de legislar anticipadamente? Esta ley tendría más sentido, se comprendería más de los ciudadanos si viniera acompañada, hablo del mundo rural ahora, de una ley que permitiera desde el punto de vista del sentido común esa vuelta al campo o esa ordenación, esa regularización económica y urbanística. Nada más, gracias. Bueno, ¿Tú? No. los de el interés de tener licencias de ocupación o la autorización, el reconocimiento administrativo. Solemos tender a confundir tener una escritura o tener un alta en catastro o tener las dos cosas con una legalidad urbanística. Deberían ir las tres cosas de la mano: el catastro, el registro y la legalidad urbanística. Y más o menos se tiende a eso, pero no es así. Entonces, se puede tener la vivienda escriturada, se puede estar pagando el catastro y la vivienda está en situación irregular, ya no ilegal a lo mejor, porque haya prescrito o tal, pero la regularización urbanística, el reconocimiento urbanístico de la edificación es lo que permite posteriormente, por ejemplo, contratar los servicios, en el caso de que pueda obtenerse una licencia de ocupación con mayúsculas, pues se puede contratar los servicios. Ahora, de un tiempo para acá, a partir de una sentencia judicial, creo que fue en Almería, Endesa ha empezado a cortar la luz a todo el que no tenía licencia de ocupación. Seguramente tenía el catastro, yo los veo todos los días, llevo 10 años pagando el catastro, y lleva 10 años con luz de obra. Entonces, tiene escritura, tiene catastro, pero no tiene primera ocupación. Entonces, no puede contratar legalmente la electricidad. Entonces, si tiene la licencia de ocupación, lo puede hacer. Si tiene el reconocimiento de asimilación afuera de ordenación y ese reconocimiento le dice que para su caso concreto puede contratar, pues lo puede hacer. Si la edificación está fuera de ordenación y quiere reformarla o quiere cambiar los tabiques de sitio o cualquier cosa, porque en vivienda, en suelo no urbanizable, no se puede hacer mucho más, pues lo puede hacer también, puede pedir una licencia para esa vivienda. Mientras que si no tiene reconocida su estado urbanístico, no lo puede hacer. Entonces, bueno, la ventaja de tener esa regularización urbanística, pues precisamente esa, que cuando vaya al ayuntamiento para cualquier trámite relacionado con esa edificación, el técnico del ayuntamiento sabrá en qué situación urbanística está. Ahora mismo, pues está en una situación que no se sabe porque no hay constancia, porque para llegar al reconocimiento de asimilado fuera de ordenación o de fuera de ordenación hay que hacer un trámite, hay que saber qué antigüedad tiene, en qué suelo está, todo eso hay que justificarlo, si es habitable, si no lo es. Entonces, habiendo hecho ese trámite, ya hay menos cosas de las que hablar con el técnico, si se quiere hacer, bueno, con el técnico, con el ayuntamiento, si se quiere hacer allí cualquier tipo de actuación. Y luego, bueno, la tranquilidad de tener un reconocimiento del ayuntamiento de la situación urbanística en la que está la edificación, para cualquier cosa, para venderla, para
para lo que sea. Yo he visto muchos casos de gente que ha comprado viviendas con escritura, con tal, y luego se han llevado sorpresas desagradables. Entonces, es conveniente.